Entonces, colocamos como título criterios de semejanza de los triángulos. Ángulos correspondientes con Criterios de semejanza. criterio, lado, ángulo, lado. Esto no me escribe muy bien. De semejanza. Criterios de semejanza de triángulos. Listo. Entonces, en el caso de los criterios de semejanza de los triángulos, por eso digo que ahorita no van a copiar nada, sino cuando pasen a los grupos, entonces ustedes van a copiar el concepto y van a revisar los ejercicios que tienen que desarrollar. Esos criterios de semejanza son 3. Voy a mencionarlos de forma rápida. El primero, que va a ser criterio ángulo-ángulo. El segundo, que va a ser lado, ángulo, lado. Y el tercero, que va a ser lado, lado, lado. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros vimos los criterios de congruencia? En ese caso, los criterios de congruencia pues eran muy semejantes a esto que estamos trabajando el día de hoy, que vamos a trabajar. Cuando yo voy a mencionar el criterio de semejanza para el ángulo-ángulo, significa que si yo tengo dos triángulos, entonces voy a mirar en el caso del ángulo A, ese ángulo debe ser congruente al ángulo A'. ¿Quién es A? El que yo tengo aquí marcadito del primer triángulo, y acá en el segundo triángulo también lo voy a tener marcado. Significa que esos dos ángulos deben ser congruentes, deben ser semejantes, deben ser iguales, deben tener la misma medida. Aquí voy a tener al ángulo B y acá también voy a tener al ángulo B'. Significa que el ángulo B debe ser semejante o debe ser igual al ángulo B'. O sea que si yo tengo esas dos medidas y en esas dos medidas de los ángulos son la misma cantidad o los mismos grados, significa que puedo decir que el criterio de congruencia sí se cumple y por lo tanto sí son semejantes. O sea que si cumple esta condición y esta condición también la cumple, de los dos ángulos iguales, quiere decir que sí son semejantes. Otro. Profe, ¿cómo sabemos si son iguales? No, pues obviamente en el ejercicio les van a dar la cantidad. Ahorita vamos a entrar a revisar uno. O sea, yo les voy a decir 25 y 25, supongamos. Entonces ahí es donde ustedes van a mirar si sí es la misma cantidad. En el caso del lado, ángulo, lado. Entonces, tengo el triángulo. Entonces, tengo los dos triángulos. ¿Qué voy a revisar? Que esta A y esta A' tengan la misma medida. En el caso del ángulo, tengan la misma medida y B tengan la misma medida. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a entrar a analizar. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a mirar? Pues que entre los ángulos, aquí voy a llamar a, en este caso, voy a decir que esto es el ángulo A, voy a decir que es el ángulo alfa. Entonces, el ángulo alfa debe ser igual, y esto se va a llamar alfa'. Recuerden que esas letras son letras griegas que se pueden trabajar con los ángulos. El ángulo alfa y el ángulo alfa' deben ser semejantes. ¿Listo? Esta cosita de encima, recuerden que es como una ñ. Uy, es que acá no me marca bien. Como la ñ. Listo. Entonces, deben ser semejantes. Además de eso, A dividido entre A' debe dar entre A',
debe dar lo mismo que B sobre B'. O sea, esas dos medidas deben dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Deben ser proporcionales. Y por último, el lado, lado, lado. Significa pues que todos los lados deben ser proporcionales. O sea, A dividido entre A' debe ser igual a B dividido en B' y debe ser igual a C dividido entre C'. ¿Listo? Esas como las tres formulitas necesarias para identificar si son semejantes o no. Que si cumple esas tres condiciones, quiere decir que sí son semejantes. ¿Listo? Las tenemos ya todos, ¿cierto? Lo que les digo, ahorita ustedes solamente me prestan atención que ahorita cuando pasen a hacer los grupos, copian de nuevo esta parte conceptual y esa parte conceptual está en el libro. Entonces solamente es como para que la revisen, la tengan ahí pues escrita en sus cuadernos o si quieren subrayarla en el libro, lo pueden hacer. Y luego vamos a pasar a analizar los ejercicios. Entonces, recuerden esos tres criterios. Voy a borrar solamente la parte de las formulitas. Listo. Y vamos a revisar el primer ejercicio que se encuentra en el libro, para que ustedes puedan entrar a realizar los otros de aplicativo. Listo. Entonces, hago acá una línea para realizar los ejercicios. Esta parte no la voy a borrar porque vamos a tener en cuenta cuál es el criterio que estamos trabajando. Entonces, el ejercicio 1 dice, voy a escribir acá, E1, ejercicio 1. Entonces, en el primer ejercicio nos están diciendo que tengo tres triángulos. Voy a tratar de que me queden pues lo más recto posible. Listo. En este triángulo dice que se va a llamar M, L, N, J para este, R y H. De datos que tengo este ángulo que vale 80 grados. Este vale también 80 grados. Este vale 45 grados. Y este vale 55 grados. 55 grados. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a entrar a analizar? ¿Cuál es el criterio que estoy trabajando? ¿Quién me dice rápidamente? Ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo. Pero fijémonos aquí en este caso, el ángulo L coincide con el ángulo H. Son semejantes, pero el ángulo N, en el ángulo N se supone que el ángulo R debe ser igual. Y el ángulo J con el ángulo M deben ser iguales. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, acá les voy a pasar, o sea, recuerden que primero pues entramos a analizar si el triángulo es congruente. Para que sea congruente, este ángulo que yo tengo acá, pero espérenme que voy a seleccionarles es acá. Este ángulo L que yo tengo acá debe coincidir con esta misma punta. ¿Listo? Listo. Este ángulo N que tengo acá debe coincidir con con el ángulo R. Y el ángulo M debe coincidir con el ángulo J. ¿Qué debo hacer para revisar si sí realmente son semejantes? Entonces, nosotros tenemos una propiedad de los ángulos que nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos debe ser de 180, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, 180, le voy a restar 80 que tengo y 55 que tengo de este primer triángulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a tener que hallar la medida de este pequeño ángulo, del ángulo M. Eso me da 180 menos 80 y menos 55, les va a dar 45. 45. Muy bien. Ese 45 son estos que están acá marcaditos, que lo estoy marcando. Listo. Ahora para el segundo triángulo tengo que hacer lo mismo.
180, le voy a restar 45 y le voy a restar 80. ¿Cuánto les da? 55. Muy bien. 55 grados. Quiere decir que esos 55 pertenecen acá, a el ángulo R. Listo. Una vez que yo ya tenga esto, entonces ya voy a entrar a analizar. Me dice que los ángulos deben ser iguales. Este ángulo es igual, el ángulo L es igual al ángulo H. El ángulo M es igual al ángulo, perdón, el ángulo M es igual al ángulo J. Y el ángulo N es igual al ángulo R. Quiere decir que sí son semejantes. Entonces, son semejantes. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con el primer criterio, que es ángulo-ángulo. Son semejantes. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, señora. Profe. Ok, listo. Señora. Bueno, lo que les vuelvo a repetir, no copien nada porque ahorita ustedes van a trabajar eso por grupos, ¿listo? Voy a borrar y voy a explicar el segundo. En el segundo, entonces aquí en este miramos los ángulos. Ahora vamos con el segundo. Bueno, entonces en el segundo me dice, voy a colocarlo con verde, E2. En el segundo me están diciendo que tengo un triángulo donde tengo la medida de 14 metros. Esta medida no la tengo. Esta medida dice 10 metros. Y en este otro triángulo tengo A, tengo B, tengo A y tengo 48 metros. Entonces, siendo así, pues en este momento yo no puedo identificar si son o no son semejantes. ¿Qué debo hacer? Entonces, ¿debo guiarme por el criterio 2 o por el criterio 3? ¿Quién me dice? Por el criterio 3. Muy bien, perfecto. Por el criterio 3. Perfecto. ¿Por qué? Porque en este caso yo no tengo ángulos. Entonces yo no puedo, yo tengo solamente un ángulo que es acá, que es el de 90 grados. Entonces yo puedo decir solamente pues que tengo sí un ángulo que coincide, pero realmente voy a identificar mejor por el ángulo 3, que es lo que vamos a desarrollar. Entonces, aquí en este caso, lo primero que yo debo hacer es encontrar el dato que no tengo, este dato de este triángulo, que es el que me hace falta. Fíjense que en este segundo triángulo yo no podría encontrar inmediatamente el ángulo, el lado A y el lado B. Pero acá en este primer triángulo, para encontrar este dato, sí lo puedo encontrar por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, primero, encontremos ese dato que me hace falta. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Bueno, como yo voy a necesitar encontrar es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, pues voy a decir que hipotenusa al cuadrado es igual cateto al cuadrado, o sea, 14 al cuadrado, más 10 al cuadrado. Voy a ponerle paréntesis. Todas las medidas están dadas en centímetros, no lo olviden. Acá en este caso, el paréntesis debe ir, bueno, voy a modificar esto porque pues vamos a escribirlo correctamente. 14 centímetros al cuadrado, más. 14 metros. Ay, perdón, gracias. Listo, listo. Metros al cuadrado más 10 metros al cuadrado. Listo, ahora sí. Entonces, hipotenusa es igual a la raíz. De una vez vamos a multiplicar. 14 al cuadrado les da 1296. 196. Más 10 por 10 que me da 100. Eso les da H igual a 296. Muy bien. ¿Y la raíz de ese? La raíz de 296 les da
les da 17.2, ¿cierto? 17.2 metros. Muy bien. Listo. Entonces aquí voy a colocar esa respuesta, que la incógnita es igual a 17.2 metros. Listo. Fíjense que yo ya obtuve el lado que necesitaba, pero todavía del otro triángulo me hace falta el dato A y el dato B. Eso lo voy a desarrollar por medio de una proporción. ¿Listo? Que era lo que nosotros vimos al inicio cuando empezamos el tema de semejanza. Nosotros veíamos la razón y la proporción. Entonces voy a tener que formar una proporción entre los lados, pero uno de los lados que vamos a desarrollar, vamos a encontrarlo. Entonces, vamos a coger la primera proporción. Significa que yo voy a coger 17.2 es a quién, o sea, el mismo valor que representa al otro triángulo le corresponde el número 48. ¿Listo? Eso es igual a quién. Voy a compararlo con el dato de la base, que es 10, es al valor de la A. ¿Listo? 10 es A. Entonces, me quedaría 17.2 dividido en 48 es igual a 10 sobre A. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy formando una proporción. Recuerden que nosotros mirábamos, si este es a este valor, como 10 es a A. ¿Listo? ¿Qué debo hacer en ese caso para encontrar el valor de A? ¿Cómo despejo esta proporción? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que se multiplica y qué se divide? A es igual a ¿cuánto? Eso es como si fuera una ecuación. Pues como se supone que son proporcionales, pues Sí. 10 por 48 tiene que dar lo mismo que 17,2 es A. Entonces, si sabemos que 10 por 48 es igual a 480, pues lo que yo me imagino es que dividimos 480 en 17,2. Muy bien. Eso les da 27.9. Sí, señor. 27.9. Perfecto. Metros, ¿no es cierto? Metros. Ese es el valor de la A. Ahora, de esa misma forma, vamos a trabajar la proporción para encontrar el valor de B. Entonces, el valor que yo ya conozco, vuelvo de nuevo, coloco 17.2, que es el valor que yo conozco. 17.2 es a 48. ¿Como quién? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la otra proporción? ¿Cuál es la otra razón que voy a colocar para encontrar el término de B? Como 14 14 sabe. Muy bien, perfecto. Mejor dicho, están súper bien el día de hoy. Listo. Ya voy aquí en este caso, lo que voy a hacer es encontrar el valor de la B. Entonces, ¿qué debo hacer? De nuevo el mismo procedimiento que dijo Catalina. ¿Qué se debe hacer? Sara Ruiz, dime qué se debe hacer. Lo mismo que dijo Catalina, pero ahora vamos a trabajar con el valor de B. ¿Estará Sara? Bueno, entonces Sara Cárdenas, ayúdale. Entonces, como para A, no, profe, estoy perdida. Lo que vamos a hacer es encontrar el valor de B. Mira que lo que se debe hacer es coger el valor de 48, multiplicarlo por 10 y dividirlo en 17.2. Profe, ¿por qué por 10? Pero para el valor de Sí. A, Ah, ya. era para el valor de A. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para B. Para B, ¿qué vamos a hacer? 48 por 14 y lo dividimos en 17.2. ¿Cuánto les da ese resultado? 39,01. Salud. 39,069. 39,07, ¿no? 39.1. Vamos a 39,069767444. 48 por 14 dividido en 17.2 les da 39.06. Entonces, como la segunda cifra ya se pasa de 5, vamos a aproximar al 0 a 1. Listo, 39.1 metros, no se les olvide. Listo.
¿Qué hice ahí? Encontrar el valor de B. ¿Listo? Se supone que ahí en este momento, pues ya todos los lados son proporcionales. Si son proporcionales, entonces son los dos triángulos semejantes. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Entendimos que señora. eso es lo que se debe hacer. Listo. Entonces, voy a empezar a formar los grupos y voy a ponerlos así de forma aleatoria, como estén ahí por orden. ¿Listo? Voy a colocarlos de a 4. Esas 4 personas colocan el título, deben tener los 3 criterios, deben tener los 2 ejercicios que yo acabé de explicar, los copian, vuelven y los revisan porque están en el libro y pasan a desarrollar el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Ese ejercicio 3 y 4 son los que me van a enviar a la plataforma. ¿Listo? Para eso, pues tienen hasta las 11:10, que es cuando se termina la clase. ¿Listo, niños? ¿Entendido lo que se debe hacer? ¿Sí? Sí, señora. Ok, listo.